Muy bien. Como iglesia nosotros tratamos de tener temporadas para especificar en un punto. Por ejemplo, hace 4 meses, comenzamos a hablar acerca del amar a las personas. Porque conocemos mucha gente que sabe lo que dice la Biblia, pero que le cuesta ponerlo en práctica. Casi todos ustedes podrían tener testimonios o conocer personas que son cristianas, pero que no aman tanto. Entonces, por eso nos enfocamos en hacer y aprender a amar a las personas. Ahora, en esta temporada, estos próximos 4 meses, vamos a estar hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Pero tuvimos un mes orando y pidiéndole a Dios dirección para saber qué quería Él hablarnos. Porque no sacamos temas al azar, como que a ver qué se me ocurre, vamos a hablar de... No, sino que pedimos a Dios acerca de qué quiere Él hablarle a su iglesia. Y esta vez hablamos de su Espíritu Santo. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, todo el mundo se pone alerta, porque hay tantas diferencias de perspectivas cuando hablamos del Espíritu Santo, que recuerdo incluso que hay personas que han sido despedidas de sus trabajos. Si tú trabajas en una universidad, por ejemplo, cristiana, que sea bautista, y tú hablas o crees que el Espíritu Santo puede hablar en nuevas lenguas, te pueden botar de esa universidad. De hecho, hemos construido denominaciones y divisiones en la iglesia en cuanto a lo que el Espíritu Santo se refiere. Por eso es muy peligroso hablar de Él, porque aún dentro de nosotros uno ve algo como que hay hermanos que son muy dados al Espíritu, que hacen cosas a veces un poquito extrañas. Si se sentían como locos cuando levantaban las manos, bueno, si ustedes ven a estos hermanos, van a decir, ahora sí, están locos, re locos. Pero hay otros hermanos que dicen, no, nosotros somos más intelectuales, más tranquilos, más llevados por lo que dice la Biblia y no tanto como esos emocionales. Entonces ha causado mucha división y se han cometido muchos abusos. De hecho, se ha usado el Espíritu Santo para manipular. De repente alguien dice, Dios me dijo que tú tienes que darme tu camioneta. Y como que... O yo estoy soltero y digo, Dios me dijo que esa muchacha linda que está por ahí, me dijo que ella va a ser mi esposa. Entonces comenzamos a mal usar lo que el Espíritu Santo es. Y comenzamos a manipular. Y por eso cuando hablamos del Espíritu Santo la gente se engrincha. Y tuvimos miedo incluso. Pero Dios nos habló de colocar este nombre a la temporada. Mi mamá siempre me llama en estos momentos. Ok, el nombre es Su Espíritu en mí. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros mismos? Muy bien, la palabra de Dios dice eso. Y escogimos ese nombre, aunque quisimos darle vuelta por lo que les acabo de mencionar, pero Dios nos guió y después de ayunar y orar, quedamos en esto. Su Espíritu en mí. Siguiente, por favor. Mi cielo, es tu turno. Bueno, yo quisiera primero saludarlos. De verdad que estamos muy contentos de ver tantas caras lindas, nuevas. Y para mí de verdad es un privilegio tener al cuerpo de Cristo aquí delante. Es una tremenda responsabilidad. Así que bueno, bienvenidos y de verdad que todo lo que esté en nuestra mano para hacer, para eso estamos aquí. Y como decía mi esposo, esta es una temporada nueva. ¿Tu mamá me está llamando? Mi suegra siempre me llama a momentos. Sí. Vamos a decirle que no puedo hablar en este momento. Listo. Muy bien, entonces, además de la emoción que me da tenerlos aquí, me emociona mucho la temporada que se avecina. Porque es una temporada en la que vamos a estar descubriendo mucho más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como bien representaban los muchachos, que por cierto los felicito, chicos, fue bien original el sketch que hicieron, pero el Espíritu Santo es de las personas de la Trinidad, bueno, la persona de la Trinidad quizás menos conocida, pero ¿sabían ustedes que es la persona la persona de la Trinidad que está con nosotros en este momento? Él fue un don, un regalo maravilloso que la Biblia nos enseña que Cristo nos dejó. Entonces yo quisiera preguntar, por ejemplo, ¿quién conoce o quién sabe quién es Cristo? Jesucristo. Levante la mano para yo saber. Muy bien. Otra pregunta. ¿Quién admira a Jesucristo? Para ver. Muy bien. ¿Y quién quiere? O sea, se siente sentimentalmente ligado a Jesucristo. Ok, casi
todos. Muy bien, entonces Jesucristo fue un hombre que caminó sobre esta tierra. Hay suficiente evidencia histórica que lo comprueba, además de la fe que tenemos los que nos hacemos llamar cristianos. Pero es un hombre que caminó sobre la faz de la tierra e hizo cosas impresionantes. Sobre todo, él logró cambiar, por ejemplo, la historia, aún antes y después de Cristo, ¿sí? Todos conocemos las siglas de AC, eso significa antes de Cristo y DC, después de Cristo. Entonces fue un hombre que realmente causó mucho impacto en la tierra, en su cultura, en su tiempo, y que ha dejado un legado que muchos, millones y millones de personas aún seguimos y creemos contundentemente. Entonces, imagínense ese hombre en su tiempo. En aquel momento estaba Jesús con sus discípulos, que eran sus seguidores, y ellos estaban realmente muy felices de poder de tener el privilegio de caminar con Él. Ellos creían contundentemente que Jesús era el Hijo de Dios y que había venido a redimir al pueblo elegido de Dios. Iba a restaurar el reino de los cielos en la tierra. Iba a traer una reconciliación, iba a volver a hacer todas las cosas nuevas, es decir, él era la promesa encarnada de una transformación sin igual. Sin embargo, ese hombre que en algún momento estuvo con ellos, llega el momento y les dice, ya llega el momento en que me tengo que ir y me voy a ir a un lugar donde ustedes no pueden estar conmigo, no me van a poder seguir, pero no puedo permitir que ustedes vengan conmigo en este momento. Entonces, imagínense la sensación de esos discípulos que lo seguían. Acababan de tener al Hijo de Dios con ellos y en un momento se iba a desaparecer. Lo que me impresiona es la escritura que vamos a ver a continuación, que Jesús dijo. Disculpe, ahora me está llamando su mamá. Ok, no, la anterior, ahí, muy bien. Aquí en Juan 16, 7, la Biblia nos enseña una de las palabras que Jesús dijo en ese momento cuando se estaba despidiendo. Él les dijo, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Entonces, a pesar de lo terrible que podía ser, que imagínate que tú te encariñas con una persona y esa persona resulta ser una persona impresionante, llena de cualidades, se convierte en una persona a la que tú amas y de repente te sientes que no puedes estar sin él y un momento esa persona te dice, me voy. Pero no solamente le dice que voy, sino que te dice, te conviene que me vaya, porque si yo me voy, yo te voy a enviar al Espíritu Santo. Es el Consolador que te va a ayudar en todo momento. Entonces, aquí es donde nos presenta esa persona del Espíritu Santo que es como un regalo majestuoso. La Biblia enseña muchísimas cosas de lo que es capaz el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero mostrarlo con algunos ejemplos, ¿sí? Pero antes quisiera, por ejemplo, darles unas palabras así claves de lo que dice la Biblia de lo que es capaz el Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es quien convence de justicia, pecado y juicio a todos. Él es el que te va a ayudar a abrir camino. Dice la Biblia que Él te va a guiar, que te va a dar dones como profecía, como sabiduría, como discernimiento de espíritu, dones como sanidad de enfermedades, milagros. Esos son dones que da el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que enseña que también el Espíritu Santo en ti produce frutos como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, dominio propio. Todo eso es todo lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de ti. No solamente eso, sino que prometió que estaría contigo todo el tiempo. Él es tu guía, pero también es tu consolador. En los momentos difíciles, Él está contigo. Siempre. Me gustó mucho la representación que hicieron las chicas, porque aquí Ruth, que hacía del Espíritu Santo, le obsequió una caja con una cantidad de dones y habilidades. ¿Ok? Entonces eso es como si de repente tú fueses de la nada y no por gracias a ti, sino por quiso Dios darte un regalo. Es como si pudieras de repente tener acceso a una habilidad extraordinaria. Y lo quiero ahora sí poner algunos ejemplos para poder entender esto de una manera práctica. Es como si de repente, ustedes, a ver, ¿quién vio Space Jam? El juego del siglo. Yo sé que esa es una película medio viejita. Space Jam. Okay. Ahí es donde yo conocí a Michael Jordan por primera vez. Yo no sabía quién existía y para mí esa película fue a quien hizo a Michael Jordan. Mi esposo le da algo cuando yo digo eso. Dios, perdona, que no sabe lo que hace.
Yo dije, bueno, tiene que ser una figura grande cuando hizo una película con Bugs Bunny. No, Ahí sí. fue donde yo conocí a Michael Jordan y yo decía, Ayúdame bueno, a perdonarlo. wow. Amar a las personas, amar a las personas. Ajá. Así, bueno, Continúa, sí, confieso que rapidito. sí conocí. Entonces, en esa película, saben que hay un juego, pero los monstricos del asunto, o sea, están los de Warner Brothers que van a jugar contra unos alienígenas, ¿verdad? Y los alienígenas son chiquititos. Entonces ellos tienen que enfrentarse con los Warner Brothers que tienen habilidad porque están entrenados por Michael Jordan para poder jugar de la mejor manera, pero entonces ellos se ven forzados a robar unas habilidades de algunos basqueteros profesionales y de esa manera ellos pueden hacer frente para un juego maravilloso que llevan a cabo. Entonces el Espíritu Santo es en cierta manera como esa habilidad sobrenatural que te es dada para que tú seas lo mejor de lo mejor en donde quiera que Él te ponga. Es como, hoy otra serie que veo que me gusta mucho, que se llama Limitless, que trata de un chico común, un poco olvidadizo, un poco medio torpe en algunas cosas, pero él tiene acceso por cuestiones del destino a una droga que se llama NZT. Y la droga lo que hace es que puede permitirle acceso total a su cerebro, una memoria perfecta, una capacidad para comprender y relacionar ideas. Eso es lo que hace la droga. Pero entonces él es otra persona cuando ingiere eso, tiene de repente la capacidad de recordar absolutamente todo. Entonces es como si de alguna manera el Espíritu Santo te permitiera el acceso para que tú pudieras entender de repente cosas que no son tan fáciles de ver como la intención del corazón de otra persona, o para que tú mágicamente puedas saber cuál es la mejor opción que te conviene, o para cuando te sientes no calificado para hacer algo, de repente estás delante de un público, por ejemplo, como ustedes, y yo no me siento capacitada, no siento que me merezco esto, o que no soy la mejor persona para estar aquí, sin embargo estoy aquí, es porque el Espíritu Santo me da la capacidad para poder saber qué decir. Entonces, ese es un regalo maravilloso que nos fue prometido. Entonces, eso es lo que queremos hablar con esto. Y le queremos mostrar, lo que pasa es que ella se apasiona, yo tengo que ser el reloj. Le queremos mostrar gráficamente en la siguiente lámina un ejemplo de esa misma transformación. Así es. Imagínense la oruga y ahora la mariposa. Así está bien, la mariposa. Es como si estamos acostumbrados a tener una vida de orugas. Una oruga vive como oruga, come como oruga, camina como oruga y es una oruga. Y en algún momento ella se despierta una mañana y se ve a sí misma como otra cosa completamente distinta y descubre que ya no puede comer de la misma manera, no puede trasladarse de la misma manera, sino que ahora puede volar. Entonces la pregunta aquí es, ¿tenemos la disposición de aprender a usar todo aquello que se nos ha sido dado como un regalo inmerecido para poder caminar a la altura? Si ya puedes volar, entonces no es necesario que gateemos. No es necesario que nos estemos arrastrando todo el tiempo, sino que caminemos a la altura de las condiciones que ahora el Señor nos ha dado. Así es. Y así como Dios nos da la capacidad sobrenatural para transformar nuestra vida, también el Espíritu Santo hizo un antes y un después en la historia de la iglesia. Antes del Espíritu Santo eran unos pocos los que podían, por ejemplo, profetizar, que es como anunciar el futuro o a proclamar palabra de la boca de Dios. Pero ahora a todos se nos fue dado el Espíritu Santo, o por lo menos a todos los que creen y quieren conocerle más. También hizo un antes y un después con respecto a la perspectiva bíblica, porque antes solamente había muchas personas que conocían a dioses como ídolos, o sea, estatuitas y cosas así. Habían un montón de dioses para cada cosa, para cada enfermedad, para cada dolor. Habían un montón de estatuas a las que las personas les rendían culto. Pero en un momento Pablo, explicando lleno del Espíritu Santo a los romanos, dice que Dios permitió esta ignorancia por mucho tiempo, pero ahora el Espíritu Santo ha venido a darnos convencimiento de pecado. Y la voluntad de Dios en este tiempo es que todos nosotros podamos arrepentirnos de nuestra maldad y acercarnos a Él. Y eso lo podemos hacer única y exclusivamente por la capacidad del Espíritu. Dice aquí el verso que está allá, se lo quiero leer, Hechos 17:30. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, hablando de los dioses y los ídolos. Pero ahora Él manda que
pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Eso es glorioso, pero solamente puede ser hecho a través del Espíritu Santo. Una persona, les pongo mi ejemplo, yo me bailaba hasta las propagandas. Los que me conocen saben un poquito de eso. Es que están pasando las láminas mucho. No entiendo. Yo sigo y ustedes me alcanzan, porque si me paro, imagínate. Ok, yo me bailaba hasta las propagandas. Nos las pasábamos en fiestas, bailábamos de una forma inadecuada, decía un montón de groserías, pensaba un montón de loqueras, pero un momento dado Dios se aparece a mi vida. O sea, no se apareció físicamente, pero comenzó a llamarme. Yo comencé a leer la Biblia, comencé a llenarme de entendimiento. Y un día estaba con mi esposa, en aquel momento era mi novia, y estábamos en una discoteca, en una fiesta de su graduación, y comenzaron a llegar las garotas. Y me invadió un sentimiento de asco terrible. Yo decía, yo no estoy llamado para estar en este lugar. Me empecé a tener asco de lo que yo era antes y de las cosas que yo hacía antes. Y fue una capacidad sobrenatural del Espíritu de convencerme de que lo que estaba pasando allá estaba mal. Había un stripper y una stripper y es una locura. Y yo decía, le dije a Dulce en ese momento, tú y yo no estamos para estar en este lugar. Dios nos tiene un llamado más alto. Le tomé de la mano y salimos de la discoteca y más nunca hemos ido a una. No porque no nos parezca divertido, es que hay muchas cosas mucho más divertidas que nos llaman mucho más la atención y que no nos hacen daño. Porque el Espíritu Santo nos convence y marca, así como Cristo marcó una historia antes y después de la humanidad, también Cristo marca un antes y después en nuestra vida. Y el Espíritu Santo también hace un antes y un después en nuestra vida. Pero a veces, ¿por qué? Venimos a la pregunta que es la siguiente. ¿Por qué este maravilloso regalo que nos permite caminar a la altura de su llamado, que nos permite orar para que no llueva, que nos permite sanar a un enfermo, que nos permite hacer cosas increíbles? La pregunta de todos los millones de dólares es, ¿por qué, puedo decir rayos? ¿Por qué rayos no usamos ese poder? ¿Por qué no nos adentramos en esto? ¿Por qué no dejamos de forzarnos con nuestras fuerzas o de comprender con nuestra mente y dejamos que el Espíritu Santo nos use? ¿Por qué no lo hacemos? Y la respuesta que conseguimos es una sola palabra, temor. Diga conmigo temor. Uy, santo Dios, temor. ¿Por qué temor? Les voy a explicar el primero. El temor número 1 es a no estar de acuerdo con las personas que nos rodean. Fíjense que tenemos un maravilloso poder accesible a nosotros, pero no lo usamos por temor. Y no tiene sentido. Pero la verdad es que ustedes y yo a veces nos sentimos con un cierto temor de agradar a los que están a nuestro alrededor. ¿No les parece? ¿Qué nos pasa cuando estamos sentados con nuestro papá? Y de repente nuestro papá es estricto y nosotros tenemos un pensamiento divertido. Queremos montar los pies en la silla al frente, pero está nuestro papá al lado. Cónchale, yo quiero montar los pies, pero está el viejo ahí, ¿vale? Qué broma. Pero también nos pasa a los cristianos. Si tú estás rodeado de pastores que hablan de una cierta manera, me pasa a mí ahora que me invitan a predicar a otras iglesias y estoy con los apóstoles. Que gente que piensa de una forma específica o que habla de una forma específica. Y yo voy y digo, bueno, buenas tardes, mi nombre es José Rivero y me dicen Cheo. No, tienes que decir el pastor José Humberto Rivero, con la pausa y todo. Entonces uno se siente presionado a hablar como ellos y a portarse como ellos. Uno se siente presionado a agradar a los que están al lado. Si estoy jugando básquet con mis panas y pasa una muchacha y yo soy cristiano, yo no voy a voltear a verla porque ya no es como que... Y entonces yo no volteo, me voy. Pero uno se siente la mirada de los demás. ¿Y a este qué le pasa? ¿Es o no es? Sienten la presión de comportarse como los de alrededor. Y muchas veces, si estamos con hermanos que dicen ser liberales y que se llevan por el Espíritu Santo, entonces tú dices, pero estos están medio locos, pero bueno, vamos a hacer lo que ellos están haciendo para no quedar como el raro de la partida. ¿Quién ha pensado eso alguna vez? Sinceramente. Más sinceramente. Hay algunos que todavía no están ahí, tú sabes. Entonces tenemos ese temor de agradar a los que están a nuestro alrededor. Pero para poder entrar a agradar, a buscar profundamente el Espíritu Santo, tenemos que preocuparnos menos por lo que piensan los demás.
El siguiente temor es, Uy, ajá. Yo me identifico mucho, bueno, con todos, estamos todos en crecimiento, pero este temor es muy común. Yo diría que todos tenemos, se nos dijo, como estábamos compartiendo hace un ratico, que tenemos una capacidad mucho más allá de nosotros mismos de hacer muchas cosas. Si realmente tú crees en Dios, por ejemplo, podrías sanar por un enfermo y podrías orar por un enfermo y podría sanar. Si tú realmente creyeras en lo que el Espíritu Santo hace a través de ti, tú te atreverías a hacer muchísimas cosas, porque comprendes que Él es el que te capacita y que te guía y que te liberta y que te dirige en todo lo que hagas. Pero una pregunta muy, muy evidente y muy recurrente en nosotros es, ajá, ¿y si yo lo hago pero no pasa nada? Así como que, ajá, ¿y si yo oro y no se sana? ¿Verdad? O si yo pido, yo oro y pasa esto y Dios no responde, ¿cómo quedo yo? Sí, si yo soy la única cristiana en la familia y de repente yo tomé decisiones radicales y no siento que vaya progresando y mi familia ve de repente en vez de un progreso, un deterioro en mi imagen como persona. Entonces es como que uno tiene un temor recurrente a, bueno, está bien, de repente yo lo hago, pero ¿y si Dios no se muestra? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que o Dios no es lo que quiso, o sea, o Dios no es lo que dice ser, o se evidencia que yo no soy la persona totalmente sana, consagrada y ungida que tiene el poder de manifestar ese tipo de cuestiones de parte del Espíritu Santo. Entonces siempre hay un temor relacionado con todo esto de qué pasa si Dios no se muestra. Entonces reflexionamos un poco de esto en casa y decíamos que, bueno, imagínense lo terrible que es, por ejemplo, si los que son padres aquí tuviesen unos hijos que dijeron, por ejemplo, no, yo no voy yo tengo 2 hijitas, bueno, tengo 3, pero 2 de ellas son más grandecitas, una de 5 y una de 8. Imagínense que la más grande dijera, oye, yo quisiera salir porque quisiera, no sé, comprar algo para mi papá por su día especial, por su cumpleaños o algo así. Pero no lo voy a hacer porque ni siquiera voy a preguntarle, porque yo sé que de repente mi mamá no me va a apoyar o mi papá no me va a decir algo. Entonces, de repente ella tenía una buena idea, una buena intención, pero ni siquiera se va a atrever porque de antemano prevé que posiblemente yo le voy a decir que no o posiblemente no voy a encontrar el apoyo. O imagínense una situación quizás un poquito más coloquial. De repente ella tiene la iniciativa de una solución de un conflicto entre sus compañeros, pero de una vez piensa, no, yo no voy a decir nada porque de repente no, de una vez ya me van a rechazar o me van a juzgar o voy a quedar expuesta o X. Cualquier sea la motivación, simplemente ella toma la decisión antes de hacer el intento de decir que no. Entonces, nada más terrible que eso a uno como padre, porque uno cuando lo ve, uno lo justifica en cada uno. Es decir, bueno, está bien, yo no lo voy a hacer, yo no voy a hablar ahorita aquí de Dios porque este no es el momento, las personas no me van a aceptar lo que voy a decir, voy a quedar mal yo y no lo voy a hacer en este momento. Pero cuando uno lo ve, por ejemplo, en los hijos de uno dice, pero qué comportamiento tan ridículo. No, Anabela, tú tienes que atreverte, tú tienes que decir lo que quieres, tú tienes que, si en todo caso yo te puedo decir que no y ya, pero y si te digo que sí, tú sabes todo lo que podríamos alcanzar. Entonces, cuando uno lo ve en otro, uno dice, no, vale, no seas así. Pero en uno es más difícil, uno justifica con todo eso porque tiene esos temores, que son, como decimos, muy comunes entre nosotros los creyentes. ¿Quieres exacto. No, está bien. ¿Y qué? Momento incómodo. Aquí yo tengo un temor de que él me diga, mira, ya, te acabó el tiempo. Por eso no tienes que tenerme temor, mira el reloj y ya. Fácil. Exacto. Exacto. Listo. Viste, aquí está otro reloj, gracias. Que no me mire a mí, que mire el reloj y se acabó. Entonces, un poquito como para dejar, ¿qué pasa con el temor? Pues ya se me quitó el temor, y ahora puedo seguir con yo confianza. Yo tengo temor de que llegue la película, que viene a la 1 y nosotros todavía estamos aquí. No, continúa. Ajá. Dale, cielo, dale. Entonces, el punto está en que examinemos realmente aquí, que entendamos que el corazón del papá, el corazón del Padre amado, el Padre celestial, y de uno como padre es que el hijo pueda atreverse a creer, a crecer, a arriesgarse, porque de repente se va a equivocar, pero lo más probable es que él pueda
vivir experiencias que le ayuden a crecer, que le ayuden a comprender más cómo funciona el mundo, que le ayuden a saber hasta dónde, qué cosas necesita capacitar más, qué cosas necesita corregir, pero que no va a encontrar si no se expone, si no se arriesga. Entonces, el deseo de uno como padre es saber que ellos puedan ser valientes. Entonces, el Señor nos ha dado un espíritu de valentía, de dominio, de capacidad y fuerza para nosotros poder vencer este tipo de temor. Así es. Y el tercer temor es que Dios me responda, pero me pida cosas difíciles o que yo no quiera. Porque entonces no, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Entonces dice, ¿y si me dice que me vaya para la China de misionero? Yo no quiero, o sea, y si me dice que deje mi carrera, y si me dice que me voy a quedar soltero. Que la persona que está conmigo no es. O que la persona que está conmigo no es. Entonces, ahí empiezan temores ahora de que me responda, pero no me responda lo que yo quiero. Entonces, ahí, ¿cuántos han sentido ese temor, sinceramente? Ahí que no, pero si me acerco a Dios y conozco su voluntad y su voluntad para mí no es lo que yo pienso, entonces, wow, yo no quiero. Entonces, ahí nos conformamos y nos volvemos conformistas. Porque nos abrazamos a lo que tenemos, a lo que nos parece seguro, pero no abrazamos lo que Dios tiene, que seguramente es mucho mejor que lo que tú piensas. Así es. Que seguramente te va a gustar, porque cuando veíamos el ejemplo, Ruth, que representaba al Espíritu Santo, le decía, desde antes de la fundación del mundo, te preparé para estar aquí. Desde antes de la fundación del mundo, di estos dones para ti. Entonces, si creemos lo que la Biblia dice, Dios nos preparó desde antemano para hacer su voluntad. Y dice que su yugo es fácil y ligera es sus cargas. Es decir, que Él nos preparó de antemano, nos capacitó para lo que Él quiere. Así es. Y muchos de nosotros, por andar abrazados a lo que nos gusta o a lo que conocemos, por temor a lo desconocido y por desconfianza a Dios, terminamos haciendo cosas para lo que no fuimos llamados. Así es. Y terminamos haciendo cosas que realmente son muy por debajo de lo que Dios tiene para nosotros. Así que yo quiero animarte a que si tú tienes este temor, levanta tu mano para verle, el que tiene temor de que Dios le diga algo que no quiere, ajá. Ese temor es estúpido. Todos lo sabemos, pero nos da miedo igual. A mí también me da miedo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Más adelante lo veremos. Siguiente. Así hay un temor muy relacionado con este que estaba discutiendo Cheo, es precisamente el temor a perder el control. Porque una cosa de repente, a mí, por mi personalidad y mi manera de ser, pues, siento que si Dios me dice, mira, haz esto y es radical, yo me siento capaz de hacer ese tipo de cosas. Es decir, bueno, si Dios me dice que no haga esto, yo no lo hago más nunca y suelo ser muy radical con ese tipo de cosas. Pero esta es la que me cuesta más a mí. Soltar el control de las cosas cotidianas del día a día es como dejarme dirigir continuamente, es la cosa que más me cuesta, porque por ejemplo yo soy muy estructurada, entonces yo suelo tener una forma de ser y una forma de actuar. Entonces, por ejemplo, con tonterías como esta, de repente antes de empezar a hacer la comida, yo siempre tengo presente que antes yo tengo que tener todo limpio y ordenado. Si no está todo limpio o arreglado, para mí es difícil empezar a cocinar. Y nosotros Entonces, ayunamos. Pero entonces, ¿y qué pasa? Y yo digo, no, ya va. Primero todo tiene que estar limpio, ordenado, puesto en el puesto y después empiezo a hacer la comida. Pero ¿qué pasa si te cambian el plan? Si de repente no hay agua, si de repente estás en otra casa. ¿Me explico? Estamos en un continuo cambio y entonces... Pero los venezolanos ya estamos entrenados. Sí, estamos entrenados. Dios nos está entrenando en todo esto, aprender a adaptarnos a diferentes circunstancias. Pero el caso es que todo eso es un recordatorio continuo de hacerte consciente de que realmente no tenemos el control y que necesitamos realmente ser libres de ese temor, porque hay alguien que nos cuida y nos guía, a pesar de que no, en algunas circunstancias no tenemos el control de la situación. Así es, hay mucha gente que por reacción ha procurado controlar las cosas para cuidarse, porque le han hecho daño, entonces quiere tener el control y quiere protegerse. Pero la verdad es que esa ilusión de control es una ilusión. Nosotros no sabemos si mañana llueve, nosotros no sabemos si montamos todo, nos paramos temprano, prendimos nuestra moto, los que tienen moto, y empieza a llover y te retrasa el tiempo. Nosotros no sabemos si hay un terremoto, nosotros no sabemos si se acaba el mundo, nosotros no sabemos si nos da un infarto, nosotros no sabemos, hay un montón de cosas que no tenemos el control. Variables Así que no que es manejamos. una ilusión de control. Nunca tenemos el control. Y por último, el temor número 5 que queremos compartir con ustedes es el temor a parecernos a ellos. ¿Cómo así?
Nosotros, la mayoría, hemos tenido alguna experiencia donde hemos visto, por ejemplo, a ver, mejor así. ¿Quién ha tenido una experiencia donde han visto a alguien en liberación? Que de repente están gritando y están endemoniados. ¿Y quiénes han visto algo así? Muy bien. ¿Quiénes han visto a alguien que de repente está hablando en lenguas y grita en otros idiomas que no se entienden? Ajá, muchos de ustedes. Entonces, a veces eso nos parece como el shock que tuve cuando vi a los hermanos levantando las manos y llorando. Ese mismo shock nos parece cuando vemos algo sobrenatural que no entendemos. Y como nuestra mente no lo entiende, decimos, ay, no, yo voy a ser cristiano, pero nunca voy a ser así. ¿Me explico? O si crecimos en una iglesia así, que cree en la manifestación del Espíritu de esta manera y que cree en la liberación y cree en otras cosas, entonces nosotros nunca vamos a ser como aquellos que son así como apagados, fríos, que vamos a orar y empiezan, Padre, Resisten al Espíritu. en esta hora, en una vigilia, imagínate, a las 3 de la mañana, queremos pedirte, Dios, y tomo... Dice, yo no voy a ser como esos cristianos ahí, llenos de nada, de puro conocimiento. Yo quiero ser un hombre lleno del Espíritu. Del gozo del Espíritu. ¡Aleluya! Entonces queremos... ¿Por qué se ríen? Queremos entonces como parecernos a eso o no parecernos. Yo, por temor a que yo nunca voy a ser como ellos, entonces no quiero nada con el Espíritu Santo. Cuando me hablan de ese tema me pongo tenso, me pongo nervioso por todos estos temores que planteamos anteriormente y no queremos saber nada del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros necesitamos decidir, muy amados, a quién queremos agradar. Siempre es una lucha de a quién queremos honrar. Y yo quiero orar, no hemos terminado, pero quiero orar un segundito. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que pongas en nuestros corazones el anhelo por agradarte a ti y solo a ti, más que a nadie, más que a nuestro ego, más que a nuestro control y más que a nuestros compañeros. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que pongas claridad en nuestro corazón para aprender que solo a ti debemos agradarte. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que nosotros como discípulos de Dios, como discípulos de Jesús, no podemos vivir presos del temor, porque si vivimos presos del temor somos esclavos y Dios vino precisamente a hacernos libres. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay un mandato bíblico que queremos compartir. Hay muchas cosas puntuales que necesitamos desarrollar, pero para eso tenemos toda la temporada. No te puedes perder ninguna de las enseñanzas, porque Dios te va a hablar y en ese proceso vas a descubrir y vas a ver cómo Dios va a hacer grandes cosas contigo. Yo he visto milagros, muchos. He orado por personas que se sanan. He orado para que el cielo que está negro no llueva y no llueve. Y de repente, Señor, vamos a pedirte que bajes un poquito el sol, porque está como muy fuerte la cosa. He visto milagros impresionantes y que les voy a contar y otros hombres y mujeres de Dios le van a contar en esta temporada. Pero vamos a ver cuál es el mandato bíblico. Así es, y esa habilidad que mi esposo comenta, lo más impresionante es que siempre creímos que ese era el privilegio de pocos. De repente es una persona que tiene una capacidad extraordinaria, una comunión con Dios, una unción. Y durante esta temporada descubriremos que el Espíritu Santo fue derramado en el corazón de cada creyente. Si tú tienes fe, si tú te adentras al conocimiento de Dios, si tú quieres realmente tener un conocimiento no solamente teórico, sino vivencial, práctico, con el Espíritu Santo, tú eres capaz de hacer cosas como esas y más. Porque saben que Jesucristo dijo, mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Entonces, Él sabía que tendríamos el Espíritu Santo que nos capacitaría para poder hacer cosas mayores. Y todo esto para poder mostrar la validez, la vigencia y lo que hace el reino de Dios en medio de nosotros y a favor de todos los que van a heredar la salvación, que somos los hijos de Dios. Amén. Entonces, lo que dice la palabra, quiero que lo lean conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No. Vamos a ir a la siguiente, a la primera parte, la primera frase. Dice, no apaguen el espíritu. Por todas estas cosas que hemos hablado, muchos de nosotros creyentes en el Evangelio, creyentes en el Señor, amantes de Dios, hemos decidido no meternos en esa... No.
no me hables del Espíritu Santo, esas cosas a mí no me gustan, ese implica cosas locas, gente volando, gente saltando, gente pegando gritos y esas cosas que no van conmigo. Entonces apagamos el Espíritu Santo. No queremos nada que ver con Él cuando Él vino a darnos alegría y a hacernos vivir una vida sobrenatural. Pero vemos aquí, yo me declaro culpable de ese mandamiento. Yo he fallado en eso. Yo he dicho, no quiero nada que ver con eso porque son pocos excesos, muchas cosas locas, yo no quiero nada con eso. Pero el Señor nos dice en su palabra, no apaguen el espíritu. El siguiente mandamiento dice, de ese mismo versículo, dice, no desprecien las profecías. Como habíamos visto que había gente que decía, el Señor me dice que tienes que entregarme tu carro. El Señor me dice que tú eres mi esposo, me dijeron a mí una vez. Estaba soltero. Y mira, Dios me dijo que tú eras mi esposo. Y yo, dile a Dios que me lo diga a mí también. ¿Sí me explico? Como hay tanto exceso y tanto abuso, uno menosprecia la profecía. Alguien dice, mira, tengo una palabra de Dios para darte. Y tú dices, Sí, se confunde mucho con manipulación y con otras cosas. De uno dice, cuéntame. Dime qué es lo que me vas a decir. Porque uno piensa, o que Dios te va a regañar o que me quiere manipular, de una. Pero la palabra de Dios nos dice, no desprecien las profecías. Entonces, ¿cómo hago si alguien me quiere manipular? La palabra de Dios tiene respuesta para eso. Dice, sométanlo todo a prueba. Entonces, hay gente que dice, mira, Dios me dijo que, por ejemplo, en Venezuela, hay personas que el Espíritu Santo le dijo que se lanzaran a presidentes. Hay personas, pastores que dicen que el Espíritu Santo le dijo que iba a ganar un candidato. Y hay personas que dicen que el Espíritu Santo les dice que tiene que seguir mandando. Entonces tú te das cuenta que todos hablan por el Espíritu Santo, pero ya va. ¿Realmente qué dijo el Espíritu Santo? Entonces hay que someterlo a prueba. ¿Se entiende? No podemos decir, no, el Espíritu no habla, puros manipuladores. No, ya va. El diablo quiere hacernos callar la voz del Espíritu con todos los que hablan mal. Pero nosotros, hijos de Dios espirituales, necesitamos someterlo a prueba. ¿Cuál es la prueba? ¿Ganó o no ganó? No ganó. El Espíritu Santo no te dijo eso, hermano. Tú deberías santificar a Dios y decir, me equivoqué. Pero no lo hacen. Entonces eso crea más resistencia. Y cuando dice, el Espíritu Santo dijo, todo el mundo, Pero la verdad es que el Espíritu Santo habla hoy. Pero nosotros como gente de Dios tenemos que ponerlo a prueba, lo que dice. No al Espíritu, sino a la persona que dice hablar por el Espíritu. Así es. Entonces, el propósito de toda profecía, dice la palabra, es edificar al cuerpo de Cristo. Al igual que todos los demás dones, se tienen que hacer por amor. La misma Biblia dice que si yo tengo todos los dones del Espíritu y tengo fe que mueve montañas y hago milagros y todo, pero no tengo amor, soy como metal que suena, como un címbalo que retiñe, no vacío, no es nada. Entonces el Espíritu Santo nos da dones para que oremos por gente, para que sea sanada por amor, para que sea sanada de cosas físicas, pero también para que sea sanada en su interior, para que pueda ser libre de toda ansiedad, de toda culpa, de toda maldad, para que pueda comprender el camino de Dios. Todo esto es definitivamente espiritual. ¿Quieres añadir algo ahí en la conclusión? Sí, bueno, quisiera decir, por ejemplo, que como tenemos estos prejuicios y estos temores que son muy humanos, pues solemos actuar muy rápido. De una vez, como decía mi esposo, de una vez ponemos un parado y con esa actitud de rechazo pleno, lo que hacemos es apagar el espíritu. Pero lo que tenemos que hacer es, como dice la palabra, tomar lo bueno y no desecharlo juntamente con lo malo. Sí, porque no me gusta, entonces no quiero nada. Sino que, bueno, de esta palabra que fue dura o de este episodio que de repente no estoy totalmente convencido, Señor, ¿qué quieres mostrarme a mí? ¿Qué quieres? ¿Esto es verdad? ¿Esto no es verdad? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Y qué puedo tomar para mi crecimiento, para mi edificación y para lo que tú quieres decirme? Entonces, no desechar todo, lo bueno y lo malo, porque no me parece, sino que pongámoslo a prueba y tomemos lo bueno, como dice la palabra. Exacto. Discutíamos ayer, los pastores, Enrique, Alexandra, Dulce y yo, ayer o antes de ayer, no recuerdo, estuvimos en una reunión de como de 18 horas y en esa discusión estábamos planteándonos que por qué Dios dejaba crecer la cizaña juntamente con el trigo. O sea, porque sería más fácil que Dios quitara la cizaña que representa a aquellas personas que tal vez están hablando de Dios, pero no están hablando por la boca de Dios. Aquellas personas que tal vez están haciendo daño o que están hablando mal o que están diciendo cosas que no tienen que decir. Y
cuando Dios habla de esa parábola, había cizaña y había trigo. Estaban las dos cosas en el mismo lugar. Y lo que uno pensaría como humano es: Dios, quita toda la cizaña y ya, y déjanos al trigo, porque uno de una vez dice: yo soy trigo, amén. ¿Cuántos son trigo aquí? Aleluya. Todos somos los buenos, somos los bonitos, los chéveres, los ganadores, tú sabes, para adelante. Pero entonces Dios no arranca la cizaña. Dios dice: deja que crezcan juntas. Y no parece tener sentido. Sí. Pero habrá gente que hable mal, habrá gente que quiera manipular, habrá gente que quiera robar, habrá gente Lastimar. carnal. Mm. Pero, aquel que quiere y que decide confiar en Dios y decide realmente vencer los temores y adentrarse a lo que Dios quiere, ese va a escuchar la voz del Espíritu. Ese va a escuchar, como dice la palabra, oirás una voz. Si te desvías a derecha o izquierda, oirás una voz que te dirá: este es el camino por el que han de seguir. Tú escucha lo que tenga que decirte quien sea. He aprendido en el tiempo que aún a veces viene una persona a decirme: tú eres un mal cristiano, tú eres un vanidoso, tú eres esto. Y yo me callo la boca y lo escucho. Y todo lo que dice lo anoto. Yo anoto. Después que termina de hablar, yo le digo: bueno, voy a hablarlo con mi pastor y me comprometo contigo a hablarlo con mi pastor y con mi esposa. Voy a orar por eso, voy a someterlo a prueba y lo que Dios tenga que decirme de esto que tú me dijiste lo voy a tomar y voy a crecer. ¿Quieres orar por mí? La persona: bueno, Padre, en el nombre de Jesús, haz que se arrepienta este hombre. Y la verdad es que si me tengo que arrepentir, yo me quiero arrepentir. Entonces todo lo que me dicen, yo lo escucho, pero todo lo sometemos a prueba. Ahora, ¿sabes cómo descubres a un falso profeta? Te dice: tienes que confiar en mí. Dice: no, papá, todo tengo que someterlo a prueba. Yo te escucho, lo saco a la luz, lo probamos y si es de Dios, me lo quedo. Así que, amados, para adentrarnos en este proceso de esta temporada, lo único que queremos lograr en esta mañana, en este mensaje, es que tú decidas por propia voluntad vencer tus temores y conocer al Espíritu Santo. Para eso necesitas dos cosas. Discutíamos también en la casa esto: conocimiento y confianza. Necesito conocer a Dios más y necesito confiar en Dios más. Porque muchas veces decimos: no, y si Dios me dice algo que yo no quiero, y si me manda de misionero a la China y me manda a casarme con una mujer que a mí no me gusta, yo no sé qué me va a decir él. ¿Qué le falta a esa persona? Confianza. Y también conocimiento, porque Dios no te va a mandar a hacer algo que aborreces. Él te hizo. Él te hizo para eso. ¿Sí me explico? Así es. Él es un papá bueno. Él es un padre bueno. Entonces, lo que quisiera hacer para cerrar y concluir es que los que deciden, que quieren conocer al Espíritu Santo más y que quieren dejar atrás sus temores, se pueden poner de pie para orar por ustedes. Por favor, solo los que quieren.